Chao pueblo y bienvenidos a otro episodio, bienvenidos al canal. Hoy les quiero hablar sobre la doble moral, la doble vara que existe en Italia en cuanto a la justicia deportiva, la justicia ordinaria y voy a ir más allá de las barreras de la Juventus, obviamente, porque esta semana de verdad que ha explotado la hipocresía en lo que es la justicia deportiva. Antes de que entre de lleno a eso, obviamente me gustaría invitarlos a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cositas súper fáciles de hacer que a nosotros nos llenan y además nos ayudan muchísimo para encontrar a muchísimos otros Juventini alrededor del mundo. Así que bueno, chicos, esta semana de verdad es que ha pasado una locura, ¿no? Porque yo veía cada día que salía algo y otro y otro y otro y yo decía, pero de verdad nadie se está dando cuenta de lo que está pasando. Y bueno, vayamos por ello juntos, acompáñenme en este viaje que es el circo, que es el calcio italiano, porque se reporta que en la situación Osimhen, ¿no? Y en el falso embalance que hizo Aurelio De Laurentiis con el Napoli, pues por fin esas actas llegaron al el escritorio del fiscal de la FIGC, Quiné. Pero este puso una prórroga de 30 días sobre la investigación o lo que potencialmente podría llevar a una sanción de puntos para el equipo partenopeo. Y hay que recordar también que esta situación, esta falso en balances, esta llegada de Osimhen al Napoli fue reportada cuando sucedió y especialmente en el año en el cual el Napoli ganó el Scudetto, o sea, hace 2 años. Y en ese entonces la Fiscalía de Nápoli dijo que en ese momento estaba muy ocupada con otras cosas, no podía abrir la investigación y pospuso la investigación para el verano después de que acabara esa temporada y el Napoli celebrara el Scudetto. Hizo su investigación, esa investigación pasó a Roma y estas son las actas que por fin le llegan a Quiné 2 años después y el buen fiscal de Quiné dijo que va a poner una prórroga de 30 días. También me gustaría recordar que Osimhen llega por un trueque, un intercambio de jugadores, 3 jugadores del Napoli que fueron supuestamente intercambiados por Osimhen para jugar en Francia, nunca viajaron a Francia, la mayoría de ellos ya quedaron fuera del fútbol profesional en lo absoluto y esa sí era una plusvalía ficticia que estaba haciendo el Napoli, tanto así que le encuentran el falso en balance a su presidente, mientras tanto su presidente no ha sido vetado del fútbol como lo fue Andrea Agnelli, por ejemplo, no fue sancionado con meses, años de fuera del fútbol como fue, imagínense, hasta el gerente del Museo de la Juventus en su momento de las plusvalías ficticias supuestas de la Juventus, sigue ahí operando como si nada y mientras tanto el fiscal de la Fitch dice 30 días más, ¿por qué no? Y mientras tanto, cuando era la Juve, la justicia deportiva tenía que ser súbita y aflictiva, tenía que pasar sentencia de inmediato, no podían esperar ni un solo día más, tanto así que nos dieron 15 puntos y cuando salieron las memorias del porqué de esos 15 puntos de sanción, se dieron cuenta que era una pocotón de estupideces y nos regresaron los 15 puntos, después cambiaron el porqué, nos estaban sancionando para la famosa esta deslealtad deportiva y nos sancionaron con 10 puntos. Obviamente, damas y caballeros, Aurelio de Laurentiis no tuvo alguna deslealtad deportiva, por favor, no pensemos en eso, ¿ok? Y obviamente todo el resto de la grupo de gentes que manejan las fiscalías en Nápoli y en Roma y en la Fitch, ninguno de ellos tuvo una deslealtad deportiva. Los invito a que no piensen eso, por favor. Pasamos al siguiente momento de espectáculo para mí en esta semana, que pasan la sentencia a Lautaro por la blasfemia que habría dicho en el partido contra la Juventus, blasfemia dicha al árbitro o a los jugadores que lo rodeaban. En su momento salió que no había dicho alguna blasfemia, también salió unos días después que no había micrófonos cerca. Afortunadamente hubo una foto que se publicó y un video en el cual muestra 2 cámaras muy cerca de él
con micrófonos puestos, pero no había grabación. Entonces cambió la cuestión, que no había grabación sobre la blasfemia, mucho por encima de que si se puede o no hacer una blasfemia en el campo. No estoy diciendo eso, es la doble moral, la falta de coherencia dentro de la justicia deportiva, porque cuando Buffon hace un tiempo fue visto o escuchado decir una blasfemia en el campo, 2 meses después de ese acontecimiento fue suspendido por un partido justo en el derby contra el Torino. Así que bien interesante. Pero en este caso, Lautaro Martínez, después de que habría dicho él públicamente que estaba cansado de que lo pusieran en los diarios, que él nunca se permitiría decir blasfemia, es padre de familia, tiene 2 hijas, jamás diría esas cosas. Era todo una cosa fake, inventada por quienes lo odian a él y al Inter. Varios meses, semanas después, resulta ser que Lautaro va y hace un acuerdo con la Fitch para pagar 5.000 euros. Entonces, y uno se pregunta, si no había dicho blasfemia, si no había grabaciones sobre él, si no había audio que comprobara esto y él era inocente, ¿para qué hacer un pacto? Ya había salido de la situación, la mayoría de la gente yo creo que ya se había salido de eso. Entonces, ¿había necesidad de hacer pacto o no? Y no es porque haga pacto quiere decir que es culpable en lo absoluto. Tenemos un gran historial dentro de Italia de gente que pacta para quitarse de encima a la Fitch y a los medios italianos. Pero entonces pregunto, ¿y a Buffon por qué lo suspendieron por un partido y no hicieron un pacto? ¿Por qué la doble moral en ese caso? No lo sé. Seguimos con el show, ya que en la doble moral también entra la situación curvas del Inter y del Milan. Hace unas semanas hablamos de que el Last Banner había sido finiquitado con sentencias plurianuales para varios integrantes que componían la curva de la Juventus. El presidente de la Juventus, Agnelli, se puso enfrente de la corte antimafia a defender a su club y a defender lo que estaba pasando. Mientras tanto, tenemos grabaciones, tenemos declaraciones oficiales de los capos ultra del Inter y del Milan que están comprobados haber sido parte de la Ndrangheta, donde dicen que hablaban con Zanetti, Cambiaso, Marotta, los directivos de el Milan, Ibrahimovic, etcétera. Y yo no he visto todavía a ninguno de estas personas ponerse enfrente de la corte antimafia. No he visto la clausura de la curva, no he visto el clamor mediático contra el Inter o contra el Milan pidiendo que sean relegados a las otras series por estar involucrados con mafia, cuando aquí está comprobadísimo que están involucrados porque estaban literalmente en sus curvas, no como lo que había pasado en el Allianz Stadium. Y bueno, mientras tanto seguimos esperando la sentencia, la cual no llega, seguimos esperando los juicios, los cuales no llegan. Pero aquí estamos a punto de terminar un torneo, una temporada. Muy probablemente el Inter vaya a ganar el Scudetto, merecidamente en el campo, seguramente lo ganó, pero nada de esto ha sido parte de una temporada que puede ser condicionada por ciertos factores extracampos. Y hablando de condicionamiento, llegamos a la cúspide de la hipocresía de la justicia deportiva, ya que estos días, ayer, hoy, salió un árbitro, Guida, hablando, ¿no?, sobre la agresión a los árbitros en las categorías inferiores. Y eso es muy importante, y eso no es motivo de risa, ni mucho menos, porque en las categorías inferiores en Italia no se respeta al árbitro, muchas veces se llega a la violencia contra el árbitro, aún siendo juegos amateurs y mucho menos. Así que realmente un tópico importante, pero por alguna razón durante la entrevista en la radio se habló del Napoli porque él nunca había arbitrado al Napoli. Resulta ser que habla que él y Maresca, que eran otros árbitros, solicitaron no arbitrar nunca a Napoli, no solamente porque vivieran ahí, aunque ya ese veto se había quitado de las reglas de la Serie A, sino porque tenían familia
y no querían bajar a tomarse un café y estar comprometidos en términos de seguridad, ¿no? No digamos de violencia, pero de seguridad. Sus hijos iban a la escuela, no querían que sus hijos sufrieran, si acaso, pues él por un error natural de ser humano o Maresca, su colega, hicieran algún tipo de decisión incorrecta en el campo que afectara al Napoli, quizás se verían pues condicionados o en situación de peligro viviendo su vida normal en Nápoli, lo cual, pues bueno, se entiende, obviamente, es una situación difícil de la que se tiene que tomar cuenta, pero entonces ahí uno se pregunta, y cuando arbitraban a los contrincantes del Napoli fuera de Napoli, por ejemplo, si iban a arbitrar al Inter, al Milan, a la Juventus, especialmente en esa época donde se peleaba mucho el Scudetto contra la Juventus, ¿qué querría decir? Que estaban condicionados también por ese mismo temor y entonces quizás en algún momento prefirieron, en caso de duda, no tomar una decisión que posiblemente podría ser vista como favorable para la Juventus porque temían que sus hijos quizás sufrieran abusos en la escuela o cuando fueran a tomarse un café o por la misma seguridad de su familia. Es imposible no abrir esa pregunta. Es imposible no pensar en eso, no pensar que en los árbitros al final, aunque sean excesivamente profesionales y estén muy preparados, son condicionados por un odio y una obsesión institucionalizada en Italia contra la Juventus. Tú puedes ser un profesional y puedes ser la persona más altruista del mundo y completamente comprometido en tu trabajo para hacerlo bien, pero los factores naturales subconscientemente llegan a condicionar tus decisiones. Y tenemos pruebas históricas de ello. Tanto sí, hay históricas, por ejemplo, del mismo Orsato. Orsato, después de un error que cometió en un Inter Juve, más nunca pudo arbitrar un partido del Inter o de la Juve, porque recibió una increíble cantidad de hate por un error de no haber sacado una segunda amarilla. Ni siquiera algo fundamental, una segunda amarilla, ya casi al finales de los partidos. Entonces, es obvio que este tipo de cosas condiciona a los árbitros, condiciona a los jueces, condiciona a los fiscales, condiciona al ambiente. Y es algo que se enseña libre y abiertamente en Italia. Lo viví yo en flor de piel. Un niño menor de 10 años se levantó, se alejó de mí porque yo tenía una polo de la Juventus puesta y estaba, tú dirás, ¿estabas en Nápoles? No, estaba en Milán. Se levantó, se fue y dijo, mejor aquí nos vamos porque esta zona no es segura. Entonces ustedes me llamarán, "Ay, es que llorón siempre está trayendo estas cosas, ay, es que otra vez con esta cosa, siempre resaltando lo que hacen los otros equipos". No, yo estoy resaltando la falta de coherencia dentro de las decisiones y de cómo se mide a un equipo comparado con el otro. No me importa si al otro equipo le quitan puntos o no, si lo sancionan o no. Yo quiero que esas palabras que salen en las Cortes de Italia se cumplan. La ley es igual para todos. ¿Te odien o no? Así que bueno, chicos, les dejo con esto. Sé que no es necesariamente 100% enfocado en la Juventus, pero les quería traer esto porque es algo que siento fundamentalmente que está totalmente roto en Italia, pero me gustaría saber sus opiniones al respecto. Leo sus comentarios, como siempre, trataré de responderlos lo más rápido posible. Los invito una vez más a dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, pueblo. Chao.